Ya vuelvo, Facundo, me tengo que ir a Mar del Plata, rápido que habla Cristina, dale. Sigue hablando la expresidenta de la Nación y actual candidata a vice, dale, vamos. Yo veía que esto se venía así. Un día, cenando con un importante funcionario judicial, no importa quién, le decía que de seguir adelante con estas políticas económicas que terminan en desempleo, en pérdida de poder adquisitiva, la inseguridad se iba a incrementar a niveles exponenciales. ¿Y por qué? Porque en otras latitudes, con problemas de pobreza o de miseria, la gente se muere de hambre. En el África hay hambrunas. En lugares recónditos de Asia, por ahí nos enteramos que hay hambrunas. Pero en este continente, en América del Sur, el más desigual y el más violento también en materia de inseguridad también, el tema de la pobreza, de la miseria, de la caída de la gente, del aparato productivo, de que su hijo no tenga para comer, que no puedan comprarle un litro de leche, una bolsa de pan, darle un cacho de pan con dulce, genera esto. Y cuando veo este dato duro, terrible, 63% incremento, hurto agravado con arma blanca, digo, es esto, claramente. Las cosas hay que saberlas leer y mirar, pero está todo muy claro. Por eso te digo que es muy fuerte lo que nos está pasando hoy a los argentinos y a las argentinas. Yo tengo muchas esperanzas de que sea un punto de inflexión sea un punto de inflexión y que también sirva para que, primero para entender la necesidad de no seguir estigmatizando, atacando, porque esto finalmente termina envolviendo a la sociedad en cosas de las que no queremos ser más objeto, ¿no? Me parece que es importante reflexionar acerca de todo esto y hacerlo por lo menos desapasionadamente y fundamentalmente sin adjetivaciones, ¿no? Hay una... Hay otro discurso tuyo al que quería hacer referencia y del que vos hablas también en el libro. En una parte también vos decís que Máximo dice que los mejores discursos para vos fueron el primero de Néstor, también en el mismo lugar que estuvo Macri en el 2016, pero con un sentido que no podría ser más opuesto, cuando dijo aquello de vengo a proponerles un sueño y no pienso dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y que Máximo dice que el segundo mejor es el tuyo del 9 de diciembre, del que hablamos. ¿No? Máximo dice que en el discurso de Néstor del 25 de mayo del 2003 y en el mío del 9 de diciembre del 2015 está sintetizado todo nuestro gobierno. Y sí, la verdad, vos recién hablabas del Estado y toda esa pesada herencia y demás. Bueno, es esto que contábamos, la gente pudiendo ir a los supermercados. Yo lo dije, ¿te acordás que cuando termino ese 9 de diciembre, en el mensaje del primero, yo tuve el año anterior a ese marzo del 2016, fue mi último, que fue el del 1 de marzo del 2015. Y me acuerdo que ese día, cuando estaba por ir a hablar, estaba preparando y mirando mis papeles. ¿Te acordás que yo iba con una cosa así de alta de papeles? Bueno, el diario La Prensa habla de que yo dejaba un país difícil. Claro. Y ahí dije yo, dejo un país difícil para los dirigentes y dejaba un país fácil para la gente. Y esto era, en definitiva, lo que había pasado. Claro, porque, a ver,
yo decía en aquella oportunidad, claro, porque vos te imaginas un país con derechos. Los países con derechos, cuando la gente tiene derechos, cuando los jubilados tienen derechos, cuando los trabajadores tienen derechos, cuando los científicos tienen derechos y presupuesto, además, claro, ¿no? Sí, porque los derechos siempre requieren de presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay derechos. Ojo, no nos confundamos. Los derechos siempre requieren presupuesto, pero bueno, la verdad que sí, que era un país difícil porque vos tenés que administrar todo eso y hay una puja, hay mucha puja por la distribución del ingreso. Los que tienen más plata no quieren pagar tantos impuestos, los otros quieren ganar más, el comerciante quiere tener más margen, el otro quiere volver a... Pero este es el conflicto que siempre un gobernante tiene que administrar. Después lo otro es la paz de los cementerios, como yo digo, ¿no? No se puede negar el conflicto social. Y yo creo que, en definitiva, es eso, ¿no? Yo creo que dejamos un país con derechos y dejamos un país donde la gente se dio cuenta que lo que le habían dicho durante toda la vida, que si no arreglábamos con el fondo se terminaba el mundo y no se podía hacer tal cosa, que como nosotros científicos, no, acá es imposible, se habían ido muchos científicos del país, y pusimos un satélite en el aire y dos satélites, como dice, dos satélites en el aire y energía nuclear, el plan de medicina nuclear, netbooks con un plan de conectar igualdad, Procrear. ¿Cuántas casas de Procrear a lo largo y a lo ancho del país? Mucho. Faltaba, claro que siempre falta. ¿Teníamos problemas? Sí, claro. Bueno, los fondos buitres eran un problema. Un problema que si los argentinos, todos los dirigentes, y acá esto no es solamente una crítica a los de los otros partidos, es una crítica también a los dirigentes de mi propio partido. Nobleza obliga. Si todos los argentinos y todos los dirigentes, hombres, mujeres, de distintos partidos políticos, hubieran comprendido que podíamos discutir todo y estar con diferencias en todo, excepto frente a los fondos buitres, que frente a eso teníamos que ser un solo país, porque eso iba a favorecer al que ganara las elecciones, porque si los fondos sabían que ganara quien ganara, iban a tener que recibir lo que ya habían recibido el otro 93% de los acreedores, se hubiera podido arreglar y pagar lo que correspondía pagar, porque nunca nadie dijo que no se quería pagar. Sin embargo, todos los que eran candidatos mandaron a sus emisarios a hablar con los fondos y ahí estaba Axel con su espada peleando con los fondos buitres. Si nos hubieran hecho caso, Axel, qué historia diferente hubiéramos tenido, Dios mío. Por ahí, y fíjate vos, que no hubiera cambiado el resultado seguramente de las elecciones, porque todos los otros imaginarios colectivos sobre los que se había construido, que impuesto a las ganancias, que el 82% móvil, que el cepo, estaban. Pero era eso, porque eso nos hubiera permitido finiquitar totalmente y tener acceso a los mercados internacionales, no para endeudarnos con la bicicleta financiera y que fugaran la plata, sino por ahí para que ingresara plata al país para inversión en infraestructura o para proyectos productivos, porque la inversión extranjera no es mala. El problema es cuando no es inversión, sino que viene a especular con la tasa de interés y después se te van con todos los dólares. Este es el problema que ha tenido y que tiene el país. Y que lo vuelve a tener una vez más. Una vez más, porque esto que está pasando ahora pasó con la dictadura. Esto que está pasando ahora volvió a pasar durante el menemismo. Esto que está ahora volvió a pasar durante la Alianza. Y otra vez, estamos desde el 57 a la fecha exactamente haciendo siempre lo mismo. Ahora, argentinos y argentinas, si siempre hacemos lo mismo, ¿cómo esperan todos tener resultados diferentes?
Fíjense que el único lapso de resultados diferentes en indicadores económicos, sociales, de inversión, de ciencia, de tecnología, fueron esos 12 años y medio. Después siempre para Triqui, todos. O sea, yo creo que todos los argentinos y las argentinas deberían hacer por un minuto abstracción de los prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Prejuicios de los antiperonistas hacia los peronistas, prejuicios de los peronistas nosotros hacia los que no lo son. Todos tenemos prejuicios. Yo no quiero en este sentido exculparme y presentarnos como si fuéramos... No. Ahora, si todos hiciéramos un esfuerzo muy grande y despojándonos de esos prejuicios, pudiéramos tener memoria, porque ni siquiera hace falta saber mucho ni tener un grado de información, sino poder visualizar cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora, qué nos pasaba antes y qué nos pasa ahora. Y no hace falta que digas, me voy a afiliar al peronismo. No, simplemente en esto tienen razón, no podemos seguir endeudando al país más. Hay que hacer un punto final al endeudamiento del país con fines especulativos y de fuga de dólares. Hay que ponerle un punto final a esto, porque el país no aguanta más. En ese último discurso que yo quería recordar, que es uno que improvisaste en una situación dramática, digo, porque era una de las veces, no sé, debería ser la 632, que tuviste que ir a Comodoro Pi a declarar. ¿Cuál fue? No, abajo de la lluvia. No, ese fue el primero. Esa fuimos con Axel. Dólar futuro, mira vos. ¡Mira vos! Me acordé. No, pará. Vos estás hablando del discurso del 13 de abril del 2016. Claro, fíjate, argentinos y argentinas. Mira, me hiciste acordar. Argentinos y argentinas. La primera citación judicial que tiene esta expresidente, junto a su ministro de Economía, doctor Axel Kicillof, es por dólar futuro. Fíjate vos, dólar futuro. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el gobierno y que le acaba de autorizar el Fondo Monetario? Así que hoy habría que pedir la extradición de los del Fondo Monetario Internacional porque han sido cómplices con este gobierno en el tema de dólar futuro. Acaban de autorizar hacer dólar futuro. Vos fijate hasta dónde el disparate, hasta dónde la persecución, que fuimos citados y estamos procesados y para ir a juicio oral con dólar futuro. Y tenemos, porque además decían que habíamos violado la independencia del Banco Central de la República Argentina. ¿Viste cuando se sientan ahora todos juntos a dar conferencias de prensa con el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, donde dicen lo que el fondo les autoriza a hacer? El fondo. O sea, ya no es el presidente de la República el que le dice al Banco Central independiente de quién, de los Reyes de España, porque este Banco Central de lo único que es independiente es de los Reyes de España. Después, claramente. Y bueno, y todo esto se convalida. En ese discurso, sí, fue el 13 de abril, ¿qué dije? Y esa fue la primera vez que hablaste. No, porque yo me fui porque me acordé. Claro, me indigna realmente. La primera vez que hablaste de la necesidad de construir un gran frente ciudadano, y ahí dijiste, donde no se le pregunte a nadie por quién votó, ni en qué sindicato está, ni en qué partido, sino si le está yendo mejor o peor que antes. Y dijiste, les prometí que iba a seguir batallando para que la gente volviera a ser feliz. Así es. Para que vuelva a sentir que la libertad no es un sueño imposible. Que no quería ver a una dirigente social como Milagro Sala encarcelada sin que se supiera a ciencia cierta de qué se la acusaba, por qué se la juzgaba. ¿Renovarías hoy esa misma promesa de felicidad para los argentinos?
Sí, claro, porque aquella tarde, aquel día de lluvia, aquella mañana de lluvia, que no voy a olvidar en mi vida, no voy a olvidar en mi vida por el compromiso de esos cientos de miles de argentinos y argentinas que abajo de la lluvia fueron al reencuentro, creo que fueron al reencuentro, creo que fue un reencuentro. Y la verdad que yo ya ahí, vos te acordás de esa parte, pero en ese mismo discurso, ahora que me estoy acordando, yo hablé, mirá vos, ¿no?, de las tarifas y del chango del supermercado. En ese discurso del 13 de abril del 2016, yo hablé del chango del supermercado y de las tarifas. Y dije, las tarifas que van a tener que pagar van a ser iguales para todos, sean peronistas, radicales, comunistas, ateos, no importa. Y también hablé del supermercado. Cuando vas al supermercado, nadie te hace una rebaja porque seas peronista o porque seas radical o porque seas de Cambiemos. La leche, la carne, el pan le cuestan lo mismo a todos. Fíjate vos, no, hoy es más fácil decir eso. Lo veía. Creo que también tiene que ver con lo que uno siente como responsabilidad, ¿no? Yo siempre me sentí muy responsable y muy de advertir lo que podía pasar y lo que podía venir. ¿Cuántas veces, ustedes se deben acordar, en cadenas nacionales o en cadenas nacionales, o inolvidables cadenas nacionales, decir, no vienen por mí, vienen por todos ustedes, por los trabajadores, no vienen por mí, vienen por todos ustedes. Y uno siente la inmensa responsabilidad de anticiparle a la sociedad lo que puede pasar, no como agorera o como aguafiestas, sino porque es la responsabilidad de quien se postula o se ve o se presenta ante sus compatriotas como un dirigente. Un dirigente no es alguien que se sienta en una banca o le ponen la banda de presidente y le dan un bastón. Un dirigente es alguien que tiene la capacidad de anticipar lo que vendrá y en esa anticipación de lo que vendrá armar una estrategia para poder sortearlo, para poder superarlo. Y en ese momento yo hablé de un frente el 16 de abril del 2016, que los argentinos íbamos a tener que armar un frente en el cual no le preguntáramos a ningún argentino ni a ninguna argentina cómo había votado en las últimas elecciones, sino que simplemente le preguntáramos cómo vivía antes y cómo vive ahora, y si quería vivir mejor de lo que vive ahora. Y entonces ahí sí, si quería vivir mejor de lo que vive ahora, si quería volver a tener, no la misma presidenta, sino las mismas cosas que tenía antes: trabajo, comida, techo, salud, remedios. Bueno, que si querían tener eso, argentinos y argentinas, tenían un lugar en este frente que es, ahora sí, hoy, 3 años y medio después, el frente de todos. Sí, sigo con el mismo compromiso de siempre. Sí, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.